Bueno, vamos a seguir conversando sobre el diálogo social, sobre esta cuestión con Eduardo Botinelli. ¿Cómo va, Eduardo? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Todo Felicitaciones. bien? Bueno, muchas gracias. ¿Hasta cuándo se felicita? Como cuando arranca el año, ¿no? Que no sabes cuándo dejas de decir feliz año. Sí, digamos que esta semana está bien. Bien. Y pese a que hay muchos hinchas de Peñarol acá que están, que no le gusta. Y después veremos a fin de año, que es lo más importante. Bueno, como conversamos con Fede, se presentó este informe de diálogo social. Y el informe arranca por un diagnóstico. Vamos a ir por ahí para encuadrar lo que se viene. Sí, porque el informe que se presenta, o sea, hace un estado de situación y perspectiva futuro. Es decir, no es solamente una cuestión de qué es lo que está pasando hoy en el Uruguay, sino que es lo que se espera que pase y a partir de ahí empieza a desarrollar cuáles son las estrategias que propone llevar adelante. Tiene que ver con el envejecimiento de la población, con una duplicación de las personas mayores de 65 años hacia el 2070. Tiene que ver con un tema que ha estado muy en boga, digamos, en la discusión política y últimamente ya no tanto, y vuelve a retomarse, que tiene que ver con la infantilización de la pobreza en el Uruguay, con las brechas de género en las horas dedicadas a los temas de cuidado, sobre todo, y tarea doméstica, y con los cambios en las formas de trabajo que se están dando en los últimos tiempos, que lleva a que esa cuestión pensada de trabajos estables, de relación de dependencia, hayan ido sustituyéndose. No es ahora, en las últimas décadas, incentivado quizás por los últimos cambios tecnológicos, en una cuestión más de cuentapropismo o independientes, que hace que el sistema, tal como está diseñado, cambie. Eso, digamos, plantea un poco el escenario inicial y tiene algunos pilares centrales sobre los cuales se basa, que no son menores porque tienen que ver con cuestiones ideológicas que se plantean. Una es el Estado como garante, es decir, el rol del Estado como garante de derechos. El segundo tiene que ver con la accesibilidad universal de las prestaciones del Estado, la suficiencia de los recursos, es decir, no solamente que alguien tenga derecho a percibir lo que en algún momento se llamó la jubilación a la vejez o pensión a la vejez, ¿no? Que era un mínimo muy bajo que no daba como subsistencia, sino trabajar sobre cuáles son los mínimos necesarios de vida y la sostenibilidad del sistema, que es un tema discutible y que no está planteado, digamos, en las medidas concretas, sino como una de las cuestiones a alcanzar. Y aparecen otros conceptos por detrás que también tienen que ver con esa cuestión ideológica que atraviesa en el sentido de cuáles son los pilares que sustentan este informe, digamos, ¿no? Y tiene que ver con la búsqueda de eliminar ciertas desigualdades o atenuar desigualdades, no solamente desde el punto de vista económico, hay un enfoque de género también puesto ahí, porque plantea justamente la distribución desigual del trabajo no remunerado, la corresponsabilidad de cuidados, que está asociado a esto que decía, y la equidad como meta. Todo esto son cuestiones que aparecen mencionadas explícitamente o implícitamente en el documento y que hacen a cuál es la concepción ideológica, el diagnóstico, cuáles son los hitos y elementos que se trazan como base central para estas propuestas o estas orientaciones que le llama el documento. Ahora, para el Poder Ejecutivo. Desde el punto de vista, digamos, teórico, Alicia en el País de las Maravillas es espectacular, todos aspiraríamos a poder tener eso, ¿no? El tema es cómo se banca y cómo se logra concretar esas orientaciones estratégicas. Bueno, primero hay cuestiones que es hacia dónde se orientan políticas o cuáles son los focos centrales que se plantean y después cómo se financia, ¿no? Ese es la típica discusión sobre esto. Ahora, hay algunas cuestiones que están clasificadas en el propio documento donde aparece uno de los pilares vinculado a la protección económica, con un foco importante en lo que son las infancias y las adolescencias, y también en lo que llama cese de actividad, ¿no? Es decir, cuando alguien, lo que decía, las formas de trabajo normales, habituales, digamos, de relación de dependencia, implica que si alguien se queda sin trabajo, tiene, por ejemplo, un seguro de paro. Ahí por ejemplo, será para otra intervención de Fede, ¿no? Pero aparece el tema de un seguro de paro para las unipersonales. Exactamente. Ahora, vuelvo a decir, ¿quién banca? ¿Quién banca? Bueno, ese es el... Es hermoso. Yo tengo un unipersonal y me corresponde un seguro de desempleo. Espectacular.
¿quién banca la fiesta? Bueno, está el otro punto, y acá ahora después retomamos eso porque es interesante que entra a discutirse ya eso, ¿no? Es decir, no es, así como lo plantea, empiezan a aparecer actores a plantear justamente eso, porque también va de la mano con algunas políticas que se fueron presentadas cuando se presentó el Sistema Nacional Integral de Cuidados, ¿no? Que de alguna forma dialoga con esto, en el diálogo social, en las coberturas asociadas a los cuidados, a las licencias especiales que empiezan en el incremento de licencias parentales por nacimiento, por embarazo, es decir, todas esas cuestiones, o los primeros 3 meses de vida de recién nacido, es decir, todo eso empieza y son cuestiones que se van acumulando y que tienen que ver con atender determinadas situaciones. Y eso también se plantea a nivel educativo, que está vinculado a cuidados, con el incremento de escuelas o liceos con extensión horaria, con las escuelas de verano con una extensión. Todo eso son costos, sin dudas, y eso es parte de la discusión que va a haber. Hay un foco en discapacidad también, donde hay otros costos asociados a esto, y en términos de jubilaciones y pensiones, que fue el foco de lo que habló Federico antes, bueno, aparece lo del Pilar Cero, que ya había estado en discusión en la reforma anterior de protección universal, está el tema de retiro y está lo de las AFAP. Hablamos del Pilar Cero, hablamos de otra prestación mínima. ¿Cómo es que la asignación universal? Exactamente. ¿no? Que tanto se habló en el primer mundo, sobre todo, ¿no? De esto de cómo el recambio tecnológico podría llegar a obligar a que todos tengamos una subvención por parte del Estado. Ahora empieza lo difícil, lo político. Bueno, justamente esta introducción, digamos, larga, tenía que ver con que ese trasfondo ideológico que aparece en el documento tiene que ver con una concepción del Estado, del rol del Estado y de la participación como Estado, las obligaciones y cuáles las garantías que se supone que el Estado debe dar. Y eso se pone en discusión con otras miradas donde el Estado debería ser o más chico, o menos invasivo, o menos decisor que de las personas. O sea, en el documento tiene razón o se puede comprender el reclamo de la Confederación de Cámaras Empresariales que dicen, che, nosotros no nos vemos reflejados en esto. Bueno. Lo que nosotros dialogamos, nuestros aportes no están reflejados en este documento. Sí, sin dudas. Es claro que la concepción ideológica en el fondo que hay es distinta a la que se presenta en el documento del diálogo social. Que hay unas que son como bastante extendidas en la sociedad uruguaya, que tiene que ver mucho con el rol del Estado, con ¿no? la participación, las empresas públicas. Es algo que está como muy arraigado en la mayoría de la población, no quiere decir que sea compartido por todos. Hay otras que son menos extendidas y que tiene que ver con las formas en que tiene que atenderse las situaciones de desigualdad social, ¿no? La pobreza, las desigualdades de género, lo de cuidados, la inserción laboral. Y ahí hay matices más fuertes, ¿no? Después sí, sin duda es el tema de las AFAP, la participación privada, todo eso es otra discusión adicional. Y después aparece ya lo político y es cómo sigue esto para adelante. Y esto para adelante arranca con las orientaciones, le llamaron así, que brinda este diálogo social, que va a tener que reflejarse en proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo, no va a ser uno, seguramente sean 3, 4, 5, va a ser temático, y esos proyectos de ley van a ir al Parlamento. Y ahí es donde se va a dar la discusión más de fondo en cada uno de los temas, según cómo se presente, y va a estar esta discusión. ¿Cómo se va a financiar? No va a ser todo el paquete, probablemente, va a ser cada una de las propuestas que hay, y ahí es donde empieza a darse la discusión política también para conseguir los votos. El Frente Amplio no tiene mayoría propia y hay algunas de estas líneas trazadas que son acompañadas por Cabildo Abierto, por ejemplo, porque ya lo propuso en el periodo pasado o lo propuso cuando estuvo la discusión de la reforma de la seguridad social o de las jubilaciones en el periodo anterior, y hay otras en las que Cabildo Abierto se para en la vereda de enfrente y habrá que conseguir... Perdón, y otro tema. ¿Cuándo fue la convocatoria del diálogo social? Si no me falla la memoria, yo no estoy muy desmemoriado. La oposición fue convocada y hubo reuniones de Orsi con representantes de los partidos tradicionales a decirle, bueno,
no vayan ustedes que se sienten subrepresentados, y cuando termine el diálogo social, yo se los voy a enviar y voy a recibir sus aportes. O sea, falta una etapa más que se había anunciado en aquel momento que no se está dando. Bueno, quizás sea... O se dé en el ámbito parlamentario exclusivamente. O es que pasa al ámbito parlamentario, el Parlamento decide y el presidente dice, bueno, ahora pasó a la instancia parlamentaria, el Parlamento decide, o habrá una instancia intermedia desde el informe del diálogo social hasta el envío de los proyectos desde el Poder Ejecutivo que pueda incorporar eso. No creo que vaya por ese camino, no creo que teniendo el informe final... Públicamente. Sí. Me acuerdo, Ojeda dio una conferencia de la Torre Ejecutiva donde destacaba justamente... No es menor el momento en que se dio eso porque fue posterior a que los partidos Blanco y Colorado dijeran que no iban a participar, no fue previo, ¿no? Es decir, exacto, fue como una búsqueda de mediación de, bueno, que participen, si no participan, y tratar de buscar una salida. Bueno, veremos a partir de ahora. Esta discusión pone al gobierno en un lugar propositivo, más de mediano y largo plazo, cambia un poco el eje de la discusión, de lo que se venía dando. Lo que hay que ver ahora es si efectivamente primero, si hay acuerdo en el diagnóstico, si hay acuerdo en las propuestas y si hay acuerdo en las soluciones. Bueno, nada menor, vamos a tener bastante discusión por delante. Eduardo, muchas gracias. Gracias a ti.